Bien, estamos de vuelta, nos acompañan Ana Campos, Hugo Araúz y Donald Sáez. Colegas, la comisión, cuéntenme el trabajo, ¿qué abordaron? ¿Quién quiere empezar? Ana de nuevo, Hugo, Donald, contarnos. Primero la dama, primero la Primero dama. la dama. Claro, por supuesto. Bueno, la verdad es que esto fue un trabajo muy interesante. Nosotros nos sentamos a revisar cada uno de los artículos que nos presentó la Concertación Nacional y bueno, en base a eso pues realizamos algunas modificaciones o más que nada recomendaciones al texto que se nos había facilitado. Uno de los puntos que lo van a poder ver a través de todas las modificaciones que presentamos es el tema de la suplencia por parte de los cónyuges. Yo creo que eso ha sido un tema muy cuestionado por la sociedad, que los cónyuges sean los suplentes de los diputados, que el cónyuge sea suplente de un representante. Entonces creo que es una forma de darle voz a las personas que se nos han acercado al colegio y nos han dicho, necesitamos que eso se cambie. Esto responde realmente a un requerimiento social, porque más allá de un tema legal, es un tema moral o de sentimiento social. Claro, yo pensaría que hay que determinar ese sentimiento social de qué sector de la sociedad proviene, porque la realidad es que si miramos hoy, la asamblea es como una gran familia en algunos casos, porque encontramos que hay diputados que su esposa o su hijo o su sobrino son sus suplentes. Entonces, si ellos ganaron y fueron favorecidos por el voto, gozan de una legitimidad en cuanto a que el ciudadano decidió votar por ellos. La pregunta es si eso es lo que como sociedad estructurada, como gremio que apunta a hacer esfuerzos intelectuales críticos, consideramos si eso es lo correcto. Pensaría yo que la norma debería prohibirlo o por lo menos establecer cierta regulación tendiente a eso. Claro, hay un tema que también se discutió muchísimo a nivel de la comisión y es qué debe ir en la Constitución y qué debe ser reglamentado a través de un decreto o qué debe tramitarse a través de una ley. Y este fue uno de los puntos que nosotros consideramos que realmente debería ir en la Constitución porque va básicamente ligado a lo que es la participación democrática. Es decir, si bien es cierto, yo elijo una persona para representante o para diputado, yo espero que haya un equilibrio en cuanto al equipo de trabajo que lo va a rodear, porque hay una realidad, el Estado no es un botín político ni personal de las personas que nosotros elegimos. Entonces es muy importante que se dé un equilibrio y que nosotros votemos en la conciencia que quien nos va a representar ante el legislativo, por lo menos, va a ser una persona que va a trabajar con el mejor equipo de trabajo, no que las posiciones se las van a dejar a sus familiares. Hay casos, y hay que reconocerlo, en que los familiares son personas muy preparadas, que tienen una formación académica, pero hay una incomodidad social por eso. Independientemente que las personas se encuentren en un grado de formación integral, hay un grado de inconformidad social y En nos cuanto a dicen... esa designación que generalmente, que bueno, que es muy personal, no hay ningún Exacto, obstáculo en cuanto a la postulación de un suplente, ¿no? exacto. El principal escoge a su suplente y con ese pues se dedica a buscar los votos necesarios para llegar. Totalmente, totalmente. Entonces consideramos que parte de la participación democrática es que todas las personas tengan derecho a participar, a tener un trabajo, que puedan ejercer sus capacidades en pro del Estado y no pues que se convierta en un tema familiar. Eso fue uno de los puntos que nosotros trabajamos a nivel de todas las reformas que se presentaron. También lo agregamos para el tema de la Contraloría General de la República, que hasta ahora pues entendemos que no se han dado ningún caso, pero que eventualmente pues podría darse y nosotros estamos previendo esa situación. Y bueno, básicamente eso fue uno de los puntos que nos fundamentamos a nivel de todas las reformas. Otro de los puntos también fue el Tribunal Constitucional. Esto es un tema que es muy importante para la población. Cuando nos encontramos con el panameño de a pie, probablemente usted le habla del Tribunal Constitucional y dice, he escuchado eso, porque hay figuras como el doctor Miguel Antonio o el profesor Rigoberto González que han venido hablando del tema y haciendo docencia sobre esto. Sin embargo, pues no todo el mundo conoce de eso, pero sí todo el mundo quiere que haya una modificación a nivel de la estructura del órgano judicial. Entonces ahí lo que planteamos como comisión fue que hay una necesidad que este tema de un tribunal constitucional no se vaya directamente a lo que es la esfera de una constitución política,
sino que se pueda reglamentar a través de una ley, o sea, que cuando se realice la reforma a la Constitución, se deje abierto y no se establezca taxativamente cuáles van a ser los tribunales, sino que se dé la oportunidad que a través de una ley se establezcan cuáles van a ser los tribunales. Porque hay una realidad, el proyecto que presenta la Concertación Nacional crea un tribunal constitucional que al final va a ser un órgano por encima de la Corte Suprema de Justicia, y eso es una preocupación, porque entonces ¿dónde queda la figura del Supremo? Claro, Entonces son temas que ya no está en Supremo ya nada. no está en Supremo nada, ¿no? Entonces, o sea, al final también el proceso de juzgamiento, quién juzga a quién, es un poco delicado y engorroso, ¿no? Entonces consideramos que era muy prudente que ese tema no se viera a nivel constitucional, sino que se fuera a través de una reglamentación por una ley, pues, básicamente. Ok. Donald, Correcto. ¿qué puedes comentarnos del paquete que analizó el colegio o de lo que propone el Colegio Nacional de Abogados? Perfecto. Sí, sí, cómo no. Bueno, uno de los principales temas que se abordó, pero antes también quiero hacer una salvedad aquí. O sea, hay muchos problemas que de repente se están legislando o se intentan de repente abordar desde el tema de las reformas constitucionales, pero son temas que no necesariamente tienen que abordarse desde ahí. O sea, creo que la estructura o los cimientos del Estado pues están correctos. Hay ciertas cosas que de repente tienen que reformarse, pero hay otras que se pueden abordar desde un punto de vista legislativo, desde la propia ley. Es decir, o sea, no es necesario abordarlo desde la Constitución, sino que se pueden abordar desde diferentes leyes que le corresponde ya a la Asamblea Nacional. Por los puntos que revisamos, que nos llegaron de la Concertación Nacional, en específico un tema que se abordó bastante ampliamente fue precisamente el tema de los cónyuges y el tema de los familiares en cargos de, o sea, para suplentes de cargos de elección popular o para cargos de designación. Entiendo que en la reforma está para todos los cargos a elección popular, la propuesta del colegio. Sí, correcto, así es, así es. En esa propuesta, pues habían algunos temas que se habían dejado por fuera, como por ejemplo es el caso de los diputados, en donde no existe un impedimento desde el punto de vista legal para que el suplente no pueda ser cónyuge o no pueda ser un familiar. Igualmente, eso fue algo que se abordó también con el tema de la Contraloría, específicamente con el tema del subcontralor, porque pensamos que si esto es algo que se hace para los magistrados, se hace para los diputados, esto tiene que ser para todos. O sea, yo no encuentro una justificación para que se haga para un funcionario sí, pero para otros no. Igualmente, otro tema que se abordó bastante fue el tema fue el tema de los altos cargos públicos o de elección popular, específicamente con el tema de los requisitos. A nivel constitucional existen algunas disposiciones que más que nada son como impedimentos para personas que se quieran postular o personas que quieran ser designadas, desde el punto de vista que no se aceptan personas que hayan sido condenadas por delito doloso con pena privativa de libertad. En ese sentido, a mí me parece que también es importante que incluyamos la jurisdicción de cuentas, específicamente por el tema de, o sea, de las resoluciones que ellos emiten. Si bien sabemos que el proceso penal es un proceso independiente a la jurisdicción de cuentas, a mí me parece que el Tribunal de Cuentas, en vista que es un tribunal de rango constitucional, además del Tribunal Electoral y de la Corte Suprema de Justicia, pues es necesario también que se equipare que las sanciones o sea, que ellos emitan en contra de algún agente de manejo, algún funcionario público, eso sea un impedimento para que esas personas puedan correr. ¿Por qué? Porque se supone que si tú eres condenado en una jurisdicción de cuentas es precisamente porque tú has hecho un mal manejo de los fondos públicos o por algún motivo pues cometiste alguna imprudencia. Entonces no me parece correcto que una persona que haya sido sancionada en esa esfera pueda seguir aspirando a puestos de elección popular o puestos altos que precisamente administran fondos públicos. Hugo, ¿qué pudieras comentarnos también de las reformas? Sí, eso fue uno de los puntos, como lo ha dicho el colega, que fue bastante discutido y tocado, puesto en la mesa, ¿no? Del Colegio Nacional de Abogados, toda vez porque la mesa de concertación no lo tocó a fondo. O sea, si bien es cierto que
la Constitución antes establecía que no podía ser no podía ser diputado de la nación si no cumplía con este requisito y no haber sido condenado. Ahora dentro de las reformas constitucionales sí eliminan el tema de o sea, no haber sido condenado por delito doloso, por pena privativa, etcétera, etcétera. Y en la posición del colegio nosotros evidentemente dejamos hasta doloso, pero añadiéndole el tema patrimonial. Como lo dice el compañero, que muchos han tenido situaciones con el tema patrimonial, pero puede seguir corriendo para diputado. Correcto. O sea, como que si esto no es un delito, entonces se lesiona el patrimonio del Estado y no pasa nada. Y pueden seguir siendo diputados y quítate tú y después vengo yo y así. Y hacemos fiesta. Y hacemos fiesta. Entonces, ¿qué pasa con las arcas del Estado? No pasa nada. Nadie es condenado, nadie dice nada. Entonces, esta reforma cubre ese hueco y lo llena de polvo para que nadie diga nada. Entonces, esta situación la sociedad no lo sabe. La sociedad desconoce el tema en cuestión. Otro tema que nosotros vimos fue el tema de, y lo tenía, el de, no podrán ser diputados, por ejemplo, los diputados pueden hacer obras, pueden también tener funciones tanto en la asamblea como una función en un ministerio. ¿Y qué pasó con el tema de la Contraloría? O sea, 2 salarios del Estado. Entonces, si el pueblo panameño elige un diputado, lo elige con un solo propósito, para que esa persona esté en la asamblea proponiendo proyectos de ley, ¿verdad? Solamente creo que se le permite el tema de la educación y no dentro del horario de trabajo. Exactamente. Bueno, eso es interesante determinar, porque ¿cuál es el horario de trabajo de un diputado? Entendiendo que claro, tiene porque plenos, comisiones y... Claro, y a veces tiene tiempo extraordinario y todo, ¿no? Pero es bien bastante complejo. Sí, se adicionó también el tema de que no podrían hacer ningún tipo de actividad económica con el Estado, ni por interpuesta persona. Bueno, creo que hay otra reforma también que va, no sé si sea del agrado de los diputados, pero es el tema de las fundaciones y todas las organizaciones cívicas donde se limita pues su participación. Así es. Vamos a terminar con el segundo bloque y en el tercero vamos con el tema de las reformas, pero enfocadas desde el punto de vista de la justicia, de las aspiraciones de nuestros compañeros aquí. Es decir, ¿qué artículo propondrían ellos si tuvieran la oportunidad de introducir una norma constitucional? Vamos entonces con el tercer bloque.